Bueno, ¿qué lo hice? Bien, buenos días a todos. Bien. Empezaremos entonces nuestra clase del día de hoy. A una pregunta antes de empezar sobre el día de ayer. Bien. Entonces, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Ya habíamos quedado viendo el Clostridium perfringens. Ya les había dicho que esta bacteria es una bacteria anaeróbica. Que le gusta vivir donde no hay oxígeno, ya que son sus principales características, que es anaeróbica obligatoria. Bien. Me están escuchando bien, yo creo, ¿no? Estoy teniendo problemita. Bueno. Si alguien me escucha, si alguien no me puede escuchar bien, me avisa para que se vuelva un poquito el audio. ¿Ya? Bien. Entonces esta bacteria
es anaeróbica, eso significa que le gusta vivir donde no hay oxígeno. El lugar donde él vive, más comúnmente, es el intestino de algún animal, y eso incluye al ser humano. O sea, vive ahí normalmente y participa en los procesos digestivos. O sea, nos ayuda, en otras palabras, mientras esté viviendo y no produzca gran cantidad de toxina. Los podemos encontrar en aguas negras, barros negros y cualquier lugar donde haya putrefacción. ¿Ya? Entonces, en esos lugares encontramos a esta bacteria. Como ayer mencionaba, puede producir dos formas de enfermedad. Empezaremos con intoxicación alimentaria. ¿Ya? Esta bacteria es una bacteria productora de una exotoxina. ¿Ya? Y cuando se hace el proceso de carneo, o sea, la carne de la vaca, por ejemplo, ¿ya? Durante ese proceso normalmente no se contamina la carne de la vaca. O sea, está bien y no tenemos por qué preocuparnos. Sin embargo, durante el proceso de manipulación, el tiempo que esté ahí la carne o incluso en la misma casa, pudiésemos nosotros contaminar esa carne y la bacteria llegar a la carne. Si esta bacteria ingresa en la carne, que obviamente es un tejido muerto de la vaca o del pollo, va a empezar a desarrollarse y a podrir esa carne. Ya, de repente ustedes alguna vez, mientras estaban comiendo, de pronto les tocó un retazo de su carne de pollo de vaca, estaba mal, ¿no? Podrida, por decirlo. Perdón. Se sintió ese sabor de podrido, ¿no? Eso significa que esta bacteria ingresó a ese punto y está empezando a hacer su proceso de destrucción de este tejido para poder alimentarse de él, porque esta bacteria destruye el tejido animal para poder alimentarse de ese tejido. ¿Ya? Ahora, si nosotros comiésemos una carne así, que no siempre es por si acaso toda la porción que ustedes se comen, porque ustedes hayan estado comiendo un bife y una partecita nomás era la que estaba así y el resto estaba bien. Pero la cosa es que se comieron sin querer esa parte que estaba mal. Como esta bacteria produjo gran cantidad de toxina en ese tejido muerto, al ingerir esa carne mala, nos hemos metido también un montón de toxina al organismo. ¿Ya? Esa toxina entonces va a empezar a hacer su efecto a nivel intestinal y va a producir estos síntomas que estamos hablando aquí en la pizarra. ¿Ya? Fíjense, va a empezar de 8 a 24 horas después de haber consumido el alimento contaminado. Y generalmente el paciente recuerda qué alimento es el que comió con estas características. Perdón. El paciente va a empezar a tener dolor abdominal severo, diarrea, náuseas, vómitos, palidez, frialdad. Si se dan cuenta, es parecido a lo que veíamos ayer con el Bacillus cereus, ya los mismos síntomas, pero con la diferencia que en este caso se presentan juntos la diarrea y el vómito. Lo que vimos ayer era o da diarrea o da vómito, no los dos juntos. ¿Ya? En cambio en este vamos a tener los dos juntos. ¿Ya? Suele durar un poco más, incluso, fíjense, 24 a 5, 24 horas a 5 días. ¿Ya? Y después también desaparece. ¿A eso refiere? Con autolimitada. ¿Ya? Eso va a durar el tiempo que el cuerpo tarde en botar la toxina. ¿Ya? Bien, entonces, esa sería la intoxicación alimentaria producida por esta bacteria. ¿Ya? Como es una intoxicación, igual como lo que vimos con el Bacillus cereus, entonces el tratamiento también es sintomático, porque es simplemente
el hecho de que bote el exceso de toxina. Como decía hace rato, esta bacteria vive en el intestino y produce también la misma toxina, pero el detalle está que lo produce en cantidades muy pequeñitas que no nos causa problema. Y cuando hemos comido un alimento así, nos hemos metido mucha cantidad de toxina. Entonces, el efecto de esto va a durar hasta que yo bote ese exceso de toxina que tengo en el cuerpo. ¿Ya? Simplemente hay que darle algo para aliviar los síntomas, algo para los vómitos, algo para el dolor. ¿Ya? Y como siempre, en cuadros de diarrea o vómito, cuidar la hidratación, ¿no? Que es algo que les he dicho ayer, principalmente en niños y en ancianos. ¿Ya? Bien. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, no sé quién. Alguien levantó y se arrepintió. Voy a hacer error de dedo. Bien, la otra enfermedad producida por esta bacteria es la gangrena. La gangrena, como ven, es una necrosis progresiva. ¿Ya? Cuando dice necrosis progresiva, significa que ese tejido muerto va creciendo. ¿Ya? Entonces, para que esta bacteria nos ataque y produzca esta enfermedad, lo primero que se necesita es un tejido muerto. Acuérdense lo que les mencionaba y que era importante cuando hablamos de estas bacterias, es que es anaeróbica, no le gusta vivir donde hay oxígeno. Y el tejido vivo tiene oxígeno, así que nunca nos va a atacar, en tejido vivo. Ya nunca. Usted va a hacer un corte, si sus bordes están vivos, por más que esta bacteria caiga, no nos va a dar esta enfermedad. ¿Ya? Tiene que haber un tejido muerto. Eso significa que de repente existe una herida de esas desgarrantes, ¿no? Que se quedaron retazos de piel por aquí, cosas así. Y dejaron un retacito de tejido muerto en esa herida. ¿Ya? En teoría, el tejido muerto, si no es infectado, se seca y normalmente al 10º día empieza a caerse. ¿Ya? El tejido muerto, nuestro cuerpo es así, ya se seca y se cae. Sin embargo, si se contaminase con esta bacteria liberaría sustancias químicas que no deja que ese tejido muerto se desprenda, o sea, lo mantiene pegado al cuerpo. Es lo que haría primero la toxina. Y luego esa toxina empezaría a avanzar en ese tejido muerto. Más o menos así. A ver, vamos a ver. A ver, aquí sí tenemos dibujito. Ya. A ver, dibujaremos un dedo. A ver si mi pulso me permite. Bien. Casi. Ya. Supongamos que ese es un dedo. Y ahí está la uña. No se ríen de esa uña. Bien. Entonces, supongamos que ese paciente se ha molido el dedo, o sea, en una puerta se ha apretado una parte de su dedo. ¿Ya? Supongamos que sea esta parte de acá. Eso ahí se lo ha aplastado en la puerta de un auto o de una casa y se murió esa parte. ¿A todos ustedes les ha pasado eso alguna vez? Que se han magullado, se les ha puesto negro y luego se les ha caído como pelechando, ¿no? Eso fue un tejido muerto. Ya puede ser también una herida, lo que sea. La cosa es que tengamos este tejido muerto que le estoy pintando ahí. Ya, como les decía, si es que no se contaminase, ese tejido muerto
a partir del 9º día se secaría, se desprende y se cae. ¿Ya? Sin embargo, ya, si ha sido contaminado por esta bacteria, que la dibujaremos con colores amarillos, a ver, entonces la bacteria entonces penetró en este tejido de acá, ¿no? Como es muerto, le va a gustar y va a empezar a vivir en ese tejido. Va a empezar a aumentar de número, porque el tejido muerto es su alimento, entonces empiezan a reproducirse y empiezan a aumentar de número en ese tejido muerto. Entonces las bacterias empiezan aumentando ahí en ese lugar, ya en cantidad, ¿no? Se empiezan a hacer cada vez más. Cuando está empezando a aumentar las bacterias en ese tejido, estas bacterias también van a aumentar la producción de su toxina. Esa toxina va a pasar al tejido vivo que está alrededor ya de el punto de donde ocurrió el tejido muerto. O sea, este tejido muerto va a pasar a los alrededores. Eso. Y entonces va a empezar a penetrar aquí a los alrededores, así. Entonces la toxina empieza a invadir toda la zona de alrededor. Como esa toxina mata a los tejidos, entonces después de unas horas o días, toda esta zona también se muere. Todo eso empieza también a morirse. Entonces, área de ahí lo vamos a repintar así. ¿Ya? Entonces ya tenemos un poco más de tejido muerto. ¿Ya? Como ahora hay un nuevo tejido muerto, la bacteria que estaba ahí, en ese lugar de acá, ahora empieza a penetrar también a ese tejido muerto. Lo empieza a invadir. Y como lo empieza a invadir, también toda esta zona se va a llenar de bacterias. Entonces las bacterias penetran a todo este tejido muerto nuevo, ya hasta ahí, por decirlo. ¿Ya? Entonces tenemos ahora más bacterias que antes, ¿ya? Y esas bacterias nuevas, en mayor cantidad, producen también mayor cantidad de toxina, y esa toxina se empieza a descargar a los tejidos de alrededor, ¿ya? Y empiezan a actuar matándolo. Entonces ingresan a toda esa zona de ahí, ¿ya? Y luego, después también de unas horas o días, ese tejido que estaba alrededor de esa área también se muere. Entonces toda esta zona de aquí alrededor ahora también se va a morir. ¿Ya? Entonces toda esta zona ahora es tejido muerto. Todo eso, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, va aumentando de a poco y cada vez matará más tejido. Como hay tejido muerto, entran más bacterias, ¿ya? Y esas bacterias van a producir más toxina, que matarán más tejido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso va a ir creciendo. Por eso dice ahí en la definición, necrosis progresiva, ¿ya? Necrosis progresiva. Bien. Entonces, esa necrosis va a ir creciendo, ¿ya? Y cada vez produciendo más toxina. No necesita ni siquiera avanzar mucho y ya puede poner en riesgo la vida del paciente, ya que va a llegar un punto en que son tantas bacterias que producirán tanta cantidad de toxina que ya no matará una partecita más, sino matará a todo el cuerpo, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros tenemos una gangrena, van a ver la desesperación del profesional de salud de querer rápidamente operar y sacar ese tejido muerto, ¿ya? A veces incluso hay que hacer amputaciones y el problema es que la gente no quiere a veces eso. Ya nosotros tenemos una regla que dice que si no operamos antes de que llegue a la rodilla o antes que llegue al codo,
el paciente va a fallecer, ¿ya? Porque la cantidad de toxina que se va a liberar ya no va a matar una partecita, sino todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, es lo que es la gangrena. Ya están viendo que es la toxina de la bacteria la que va matando el tejido. Y ella va viviendo en el tejido muerto. Bien. Ahora, se puede desarrollar esta bacteria de tres formas. O sea, podemos tener tres formas de gangrena. Vamos a hacer otro dibujito. Acá. De otro dedo. Ya. Supongamos que este es otro dedo. Esa es uña. Bueno. Y aquí adentro estaría el hueso. No sería el hueso de este dedo. Ya. Aquí otro huesito. Para más o menos. Ahí está. Bueno. Entonces, igual que el otro caso, pongámosle que el tejido muerto inicialmente ya sería acá. Vale. Entonces, pongámosle esta zona. Ahí se murió. Ya, por algún motivo. Y la bacteria entró ahí. Ya, el tejido puede morirse de diferentes maneras dependiendo cómo se difunde la toxina. Vámonos que el tejido que va muriendo, como he dicho que va aumentando por la superficie. O sea, el tejido que se va muriendo es superficial, toda esta parte de acá. Se va muriendo, pero hacia la superficie. Como se está muriendo hacia la superficie, todavía en esta parte hay circulación sanguínea, por acá. Hay todavía circulación sanguínea. Y como hay circulación sanguínea, llega todavía a esta zona agua, ¿ya? Y esa agua va a mantener húmedo a este tejido muerto. Eso le llamamos gangrena húmeda, ¿ya? Y el tejido muerto suele alcanzar un tono blanco grisáceo, a veces ligeramente flemoso o mocoso, o con tonos amarillos o cremas, ¿ya? Ese le llamamos gangrena húmeda. Y se mantiene así el tejido húmedo porque hay circulación sanguínea por debajo, ¿ya? La otra forma de gangrena es cuando ya el tejido que va muriendo por el centro. Va muriendo por acá, por adentro. Ya, así. Entonces va muriendo por adentro, ¿ya? Y va avanzando por dentro. Entonces la superficie, todo parece bien, pero por dentro está matando y está avanzando cada vez más por dentro, ¿no? Incluso puede haber atacado hueso y todo ahí. Está muriendo por dentro el tejido. Ya, esta bacteria, acuérdense que les había dicho que producía un gas. Entonces, por dentro, acá se empieza a formar bolsas de gas ahí adentro, así, alrededor de ese tejido que se está muriendo. Entonces, cuando nosotros tocamos ese tejido, se siente como reventasen burbujas por dentro, o sea, se siente eso. Por fuera la piel parece estar sana, de repente está inflamadita, rojita, pero al tocarla se siente como reventasen burbujas ahí adentro, ¿ya? Si nosotros abrimos eso, sale ese gas de golpe con un olor intensamente fuerte, a muerto, que ya saben. A esa se le llama la gangrena gaseosa, ¿ya? La que va avanzando así por dentro, que sería la gaseosa. Luego tenemos cuando la gangrena va avanzando de forma pareja por todo lado, o sea, ya no solamente por dentro ni solamente por fuera, sino de forma pareja va avanzando y va matando todo el tejido así de forma pareja, ¿ya? Cuando ocurre esto, como el tejido que se está muriendo ya no le llega sangre al centro y por lo tanto ya no le llega agua, ese tejido se va a secar.
Esa es la gangrena seca, ya que característicamente el tejido es negro. ¿Ya? Entonces, fíjense, las tres formas de gangrena se deben simplemente a por dónde va muriéndose el tejido. Ya después todo es lo mismo. Cuando crece la superficie, como hay humedad, el tejido se mantiene húmedo de un color blanquecino, cremoso, grisáceo. ¿Ya? Cuando se muere por dentro, la superficie parece sana, pero se toca como si se cementasen burbujas por dentro. Esa es la gaseosa. Y cuando avanza de forma pareja por todo el tejido, entonces en ese caso sería la gangrena seca, ¿ya? Porque ya no le llega sangre y se va secando y tiene un tono negro, ¿ya? Entonces, eso sería las formas como ocurren las gangrenas. Ahora les vamos a mostrar imágenes de eso para que vayan ya viendo cómo es la gangrena. A ver. Bueno, a ver. Aquí tenemos varios ejemplos de gangrena. Vamos a ver alguno. Este, por ejemplo. Ya. Como ven, ahí ven ese dedo negro, ¿no? Entonces, esa es una gangrena seca. No se olviden que cuando se ve el tejido negro, es la gangrena seca. ¿Ya? Como también este de acá. ¿Ya? Es una gangrena seca. ¿Ya? Bien. Aquí vemos otra. Ya. A ver. Ya. Este primero, como pueden ver, ya es una gangrena también seca. Como pueden ver, está afectando a 3 dedos. Esta partecita, esto que ven de un tono blanquecino todavía, es una zona de gangrena húmeda. Así es más o menos la gangrena húmeda cuando avanzando por la superficie. Y una gangrena gaseosa es así como esto, más que ven aquí a la izquierda. Ya pareciese, miren, que no hubiese un daño interno significativo, más parece un golpecito nada más, pero por dentro, cuando uno lo toca, con ese rato, suele haber esa sensación de gas, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos varias. Esta, por ejemplo, miren, es una gangrena igual que avanzó bastante desde la pierna y probablemente empezó con una gaseosa. Pues si ven, la piel aparentemente no ha sufrido ese proceso de necrosis, ha habido avanzar por dentro y luego ya afectó a todo el miembro. ¿Ya? Aquí tenemos otra gangrena seca. Ven cómo va avanzando. Entonces este tejido está muerto. Bien. Aquí, por ejemplo, a ver, ya, ahí tenemos otra gangrena. Se ven, miren, los puntos negros, las áreas negras. Bueno, generalmente ven pies porque una de las cosas que más gangrena produce suele ser la diabetes. Los pacientes diabéticos fácilmente hacen gangrena por 2 motivos. Una, porque no sienten dolor. Entonces a veces ellos se hacen heridas, ¿no? Y no se han dado cuenta que tenían una herida en los pies, ¿no? Entonces, como no se dieron cuenta que tenían herida, no curaron nada y ese tejido obviamente ahí se murió y quedó descubierto para la bacteria y en cualquier rato se contamina y empieza la gangrena. En los diabéticos es muy frecuente este problema, uno porque no sienten, como decía. El segundo problema que hace que los diabéticos sean más frecuentes es que ellos tienen dañados sus vasos sanguíneos más pequeños y eso hace que tengan una mala circulación sanguínea, lo cual haría que tengan mala oxigenación en los tejidos. Como tienen mala oxigenación en los tejidos, eso favorece esta bacteria. Acuérdense que esta bacteria le gusta vivir donde no hay
oxígeno. ¿Ya? Bien, esto que van a ver es la gangrena de Fournier. Es lo mismo que estamos hablando, pero en la región genital. Las gangrenas de Fournier son gangrenas bastante severas y suele aparecer también en pacientes diabéticos generalmente. Es un paciente que todavía no ha sido operado, ahorita vamos a ver operaciones, pero como pueden ver, ya en este caso ya se ve el tejido muerto. Esos serían estos puntos blancos que ven acá, que esos serían las áreas del tejido muerto. Seguro por dentro incluso está más grande. Ya todo lo que hay alrededor es la inflamación y toda esa piel roja se va a empezar también a morir porque está sufriendo por la toxina. ¿Ya? Nosotros a estos pacientes los operamos para sacar el tejido muerto. Ahorita vamos a ver como parte del tratamiento. Pero van a ver que lo que tienen aquí son ya pacientes que han sido operados, les han sacado esa parte del tejido muerto. Y por ejemplo, miren, le han sacado todito y han dejado solamente el tejido vivo. Entonces, lo que están viendo aquí son pacientes que han sido operados para sacar el tejido muerto, ¿no? En la gangrena de Fournier. Aquí, por ejemplo, en este caso, miren, bastante hinchado. Todo ese amarillo que ven es muerto. Todo eso hay que sacarlo. Todo eso se opera. ¿Ya? Y a veces quedan, como ven ahí, algunas imágenes, como este, por ejemplo. Me han sacado todo eso. ¿Ya? Y luego ya los reparamos para hacer a veces injertos u otras cosas, ¿no? Ahora, esta gangrena de Fournier ocurre también por esta bacteria, como están viendo, ¿ya? Pero se debe a dos circunstancias. Primero, que la bacteria ya saben que vive en el intestino. En la región del ano, por lo tanto, tiene esta bacteria. Mientras está ahí, no hay problema. Pero en pacientes, principalmente diabéticos, o que tienen problemas circulatorios por algún motivo, ya esta zona también va a haber mala circulación, ¿ya? Y basta con que un poquito de tejido se muera cerca del ano, ¿no? Hola, 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 ya, ahora sí. Bien, entonces basta que algún tejido se muera cerca del ano y sea obviamente colorizado por esta bacteria. En los diabéticos, como decía, es algo muy frecuente, ¿ya? Entonces, porque tiene mala circulación, uno de sus tejidos se muere, como el ano está cerca y la bacteria está ahí, puede contaminar y empezar a avanzar hacia adelante, hacia esa región. Bien, entonces, el tratamiento de la gangrena, ¿cuál sería? Esperen un ratito, ya. Entonces, la gangrena se va a tratar ya con... Ay, está fallando. Bueno, mientras mi pantalla, porque no veo yo lo que estoy proyectando, así que hasta mientras. El tratamiento consiste en dos procedimientos. ¿Ya? Se hace uno, lo que es la debridación, ¿ya? Y dos, la amputación. ¿Ya? Se escoge uno de esos dos dependiendo de si tocó o no tocó hueso. ¿Ya? Si la bacteria consiguió tocar hueso, entonces el procedimiento va a ser la amputación. ¿Ya? Ese procedimiento es el que vamos a hacer para el tratamiento. Si es que no tocó el hueso y todavía está vivo, entonces vamos a hacer un procedimiento que se llama debridación. ¿Ya? Y la debridación consistiría en sacar todo el tejido muerto de alrededor, ¿ya? Hasta encontrar tejido vivo. ¿Ya? Ese es el procedimiento de hibridación, que es lo que ustedes han visto ahí en lo que les he mostrado, ¿ya? En la pantalla. ¿Ya? Entonces, el tratamiento para la gangrena es solamente eso, debridación o amputación. En otras palabras, sacar el tejido, pues, en otras palabras, sacar el tejido muerto, ¿no?
Bien. Hola. Hola. Bien, creo que la red no está jugando sucio. Por la lluvia de repente. Bueno, entonces, como les decía, el tratamiento solamente va a ser derivación o amputación. No hay otra. Ya que los antibióticos no llegan al tejido muerto. ¿Ya? Se puede usar penicilinas, pero la penicilina solamente frena ya a esto. ¿Ya? No, no, no lo mata. Entonces, sí o sí, hay que sacar ese tejido muerto, porque ahí es donde está la bacteria. ¿Ya? Entonces, si el hueso está intacto, no se olviden, vamos a hacer debridación. Vamos a ir sacando de la superficie todo lo muerto hasta encontrar tejido vivo. Pero si el hueso ya está afectado, hay que amputar. Bueno, ese sería el tratamiento en cuanto a la gangrena. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, decía ahí, no se puede comer carne, cerdo, pescado con la herida abierta. No puedes, nada que ver. Puedes comer nomás, siempre y cuando no haya sido cirugía de abdomen, puedes comer. Lo único, cuando te operan del abdomen, tu intestino se paraliza y no te dan ningún tipo de carne. Pero después, en cualquier herida, puedes comer carne de cerdo, de vaca. Eso es un mito, no hay ningún problema. Puedes comer lo que tú quieras, porque no afecta la cicatrización. Es más, mejor si comes bien, porque así los nutrientes van a favorecer la cicatrización. Bien, se ha cortado. Nos vemos en la otra sesión, mientras hacemos esta pantalla.